Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me pueden escuchar y pueden ver? Veo por ahí conectados a Eric y Kevin. Buenas noches, sí se escucha. Sí, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Ok, Kevin y Eric, ¿verdad? Creo que son los únicos que estamos presentes. Bueno, pues antes de iniciar con esta materia que, como bien saben, lleva por nombre Derecho Laboral, pues me gustaría presentarme. Mi nombre es Ariadna Picón Pérez. En esta ocasión, pues estaré facilitando la materia de Derecho Laboral. Nada más si me pueden apoyar Kevin y Eric diciéndome en qué área de formación están. Tengo entendido que tengo aquí tres áreas. Nada más si me pueden indicar cuál es la formación que ustedes están teniendo, por favor. Kevin, ¿sí me escuchas? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial, ok, muchas gracias. Eric. Igual maestra de ingeniería industrial. Entre los dos, ok, muy bien. Sí, esto más que nada en ánimos de, pues, tener como una, ¿cómo les puedo decir? Esta facilidad de proporcionarles la materia, pues, en el ámbito de, pues, de la formación que tienen, ¿no? Evidentemente, pues, como ya lo saben, pues, la materia lleva, este nombre voy a empezar a presentar para que podamos empezar a ver. Nada, si me pueden indicar si pueden ver las diapositivas. Sí, Sí, maestra. Sí, perfecto, ok. Entonces, iniciando un poco con esto, sabemos que la materia pues lleva por nombre derecho laboral, ¿no? Antes que podamos entrar en el estudio de diversos temas, pues es importante puntualizar que, pues si bien es cierto, es una materia que pudiera parecer que es únicamente campo de estudio para aquellos que llevan o que tienen la formación de la licenciatura en Derecho, es bien cierto también que de cierta manera les va a dar por ejemplo, en las áreas que se manejan como es ingeniería industrial, como pudiera ser también pedagogía, como pudiera ser en la misma formación de licenciatura en Derecho, pues coadyuva en esta situación. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Por alguna situación de el conocimiento de las relaciones laborales, de las individuales, de las colectivas, cuál es el marco normativo sobre el cual se deben establecer todos estos fundamentos del derecho del trabajo, del derecho laboral, cómo debe darse la relación laboral que existe, cómo deben ser estas relaciones obrero-patronales, ¿no? Toda aquella situación que tenga que ver con cuestiones del trabajo, donde hay una situación de subordinación y supraordinación, pues está plenamente regulado por el derecho laboral, ¿no? No es una cuestión que sea únicamente campo de estudio de un abogado, ¿no? De alguien que lleva la formación de la licenciatura en Derecho. También viene a reforzar el campo de aprendizaje o los aprendizajes de otras áreas de conocimiento, ¿no? Como es el derecho laboral. En este caso, pues nosotros lo estaremos tocando de manera eh, generalizada, ¿no? Con temas que efectivamente les van a aportar a ustedes en su formación. ¿Sí? En alguna situación, si ustedes consideran que hay algunos términos que no están plenamente definidos o que no alcanzamos a establecer, pues con toda confianza pueden decirme para que podamos ir marcando la pauta para que seamos un poco más particulares en ciertas situaciones, ¿no? Pues en este caso, nuevamente nuestra materia lleva por nombre Derecho Laboral, mi nombre Ariadna Picón Pérez. Entonces, ¿cuáles son nuestros parámetros de evaluación? ¿No? En primer momento, pues tenemos la entrega de trabajos, tareas y actividades que tiene un porcentaje del 30%, ¿no? Nuestra evaluación final, que es el 50%. ¿Cuál es la evaluación final? En este caso sería pues una evaluación un examen, ¿no? Como le podemos llamar, un examen que va a estar habilitado en su plataforma. Sabrán ustedes, y pues ya tienen experiencia en este sistema de enseñanza, que nuestras clases pues están divididas en 4 sesiones, ¿no? Son 4 sesiones los que abarca el módulo. Entonces, al término de la cuarta sesión del cuarto módulo, pues en su plataforma va a quedar habilitado el enlace para precisamente dar contestación a su examen final. Obviamente yo les voy a dar la indicación, les voy a dar cómo es que se va conformando este material, ¿sí? Para que ustedes lo vayan teniendo. ¿Qué otra cosa? Entrega de trabajos, tareas y actividades, todo se queda programado en su plataforma, ¿sí? Ahí se va a quedar, por ejemplo, el material que estábamos facilitando hoy. Se va a quedar, por ejemplo, también si es que hay una tarea, alguna actividad que nosotros estemos trabajando en clase, alguna investigación,
algo que estemos habilitando, pues ahí va a estar todo, va a estar en su plataforma. La plataforma ya saben que marca la fecha a partir de la cual está aperturada, la fecha en la cual se tiene que subir. Y en ocasiones me ha sucedido que pues hay alumnos que me dicen, no lo puedes subir, maestra, en la fecha en la que decía, pero lo puedo subir después. Lo pueden hacer, sin embargo, pues la propia plataforma ya marca que el trabajo, la actividad se entregó con cierto tiempo de retraso, ¿no? Sin embargo, pues sí se les agradecería el cumplimiento de esto para que puedan tener la totalidad de los puntos. Otra situación que es muy importante, pues la participación, ¿no? La participación pues activa que podamos tener en la clase. ¿Por qué? Porque ustedes también son, pues intervienen en este proceso, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando tengan, cuando se haga alguna pregunta o cuando tengan alguna duda o algo tengan que dirimir, que tengan que hacer mención, pues abran su micrófono, podamos participar de manera activa. Y la asistencia, que es el 5%, es bien cierto que muchos me van a decir, es que el propio sistema marca que las clases son en línea, sí, es bien cierto que son en línea, sin embargo, cuando no tengan la posibilidad de asistir, pues se va a compensar esta situación de la asistencia con la entrega de los trabajos, las tareas y las actividades que se van a encontrar en plataforma, ¿no? Entonces, esto nos da un total del 100%. Nuevamente, la calificación mínima probatoria es el 7, ¿sí? Entonces, si nosotros no alcanzamos esta calificación, pues sabemos que la materia no está aprobada, ¿sí? De esto, Kevin y Eric, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, maestra, hasta el momento no. ¿Seguros? ¿Muy claro? Ok. Perfecto. Entonces vamos a continuar, ¿no? Nuevamente, entonces ya dijimos, nuestra materia lleva por nombre Derecho Laboral, ¿no? Díganme, Kevin y Eric, brevemente, ¿qué imaginan ustedes o qué piensan o qué idea tienen ustedes que estaremos o para qué les sirve el derecho laboral, tanto en esta formación como pues en un campo profesional, o qué idea tienen ustedes del derecho laboral? Empezamos contigo, Kevin. Pues yo me imagino que conocer los derechos del trabajador, ¿no? Así para ver qué podríamos aplicar también en el trabajo. Bueno, es lo que yo pienso. Ok, perfecto, muy bien, Kevin, gracias. Eric. Pues igual coincido con mi compañero un poco, maestra. El derecho laboral es para saber qué derechos tenemos como trabajadores, eh, sobre las prestaciones y así sobre todo ese ámbito, maestra. Ok, muchísimas gracias, Erika. Efectivamente, como lo mencionaban ustedes, el derecho laboral, pues parte integrante o la columna vertebral del derecho laboral, es bien cierto que es un derecho proteccionista, ¿no? Que en todo momento, pues se encarga de la defensa de los derechos de los más desprotegidos, que en este caso es la clase trabajadora, ¿no? Otro fundamento del derecho laboral, recuerden que es cuando existe o el derecho laboral se fundamenta en la existencia de una relación de subordinación. ¿Cuál es esa subordinación? Pues la relación obrero-patronal, ¿no? Esos son los términos idóneos sobre los cuales se desenvuelve el derecho laboral, ¿no? Es bien cierto, vamos a conocer cuáles son los derechos de los trabajadores, vamos a saber también cuáles son las obligaciones de los patrones, por una parte, porque también están establecidas en la ley, ¿sí? En todo caso, también vamos a estar conociendo, por ejemplo, el cálculo de finiquitos, el cálculo de indemnizaciones, cuáles son, por ejemplo, las prestaciones laborales que marca la ley, cómo está dividido el artículo 123 constitucional para que saber cuáles son los dos tipos de relaciones laborales que existen de acuerdo a la legislación y cuál es cada ley de la materia la regula de manera diferente, ¿no? Entonces, sí, vamos a estar conociendo los derechos de los trabajadores, las obligaciones de los patrones, pero parte muy importante también, pues los procedimientos que se tienen que llevar a cabo, nuevamente reitero, estos son meramente, pero que tengan ustedes y que puedan manejar, ¿no? El conocimiento de este tipo de criterios, de este tipo de situaciones que están normadas en la ley. ¿Cómo es que se van a desarrollar las relaciones laborales en términos de ley, ¿no? Estableciendo pues los derechos y las obligaciones, ¿ok? Entonces, para empezar, ¿no? Para empezar, vamos a retomar un poco de un concepto, ¿no? Un concepto que nos maneja acerca de lo que es los derechos laborales, ¿sí? Que nos proporciona Juan Somavia, que fue un exdirector general de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Para esto, Kevin, te voy a pedir que me apoyes con la lectura de este fragmento, por favor. El mundo del trabajo en el que la mayoría de mujeres pasan
gran parte de su vida. Es un punto de partida privilegiado para abordar y garantizar los derechos humanos. Los derechos laborales son derechos humanos y son indispensables para asegurar el crecimiento económico con progreso social. Las voces que claman por el respeto de estos derechos deben contar. Ok, perfecto, muchísimas gracias, Kevin. ¿Qué pasa con esto? Nuevamente, hablamos de derechos de los trabajadores, son derechos laborales, ¿no? Quiero empezar con esto que efectivamente nos dicen en el mundo del trabajo, muchos hombres, muchas mujeres, pues pasan gran parte de su tiempo, pues dedicado a una labor que es retribuida, ¿no? Monetariamente o de alguna situación, y esto lo conocemos como trabajo, ¿no? Aparte de que el trabajo es una actividad que proporciona, ¿sí? Un nivel de vida, proporciona un sustento para llevar a cabo una vida decorosa, también es muy cierto que el trabajo es un derecho humano, ¿no? No solamente estamos hablando de que el trabajo sea una actividad, va más allá, el trabajo es un derecho humano que se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, siendo así que el trabajo es un derecho, también hay pautas sobre las cuales estas relaciones se deben desenvolver, ¿no? ¿Para qué? Para que efectivamente se tenga la protección a estos derechos y se logre entonces un crecimiento económico y un progreso social, ¿no? El derecho laboral es, dentro de las clasificaciones que tenemos o que conocemos del derecho, lo vamos a conocer como forma parte de lo que es el derecho social, ¿sí? Comúnmente en el campo de estudio del derecho, clasificamos todas las ramas del derecho en tres grandes ramas, ¿no? Lo que es el derecho público, derecho privado y el derecho social. El derecho público, en primer momento, pues regula las relaciones que se establecen entre el Estado y pues, los gobernados, ¿no? El derecho privado regula las relaciones entre particulares. Y el derecho social es el que se encarga, ¿sí? De regular todas las relaciones o de fundamentar y dar la pauta para la protección de los derechos de las clases menos privilegiadas. Y en esta última clasificación es donde, ¿sí? Doctrinalmente se ubica al derecho laboral. ¿Por qué? Porque el derecho laboral, pues como esta definición que vemos que nos proporciona Juan Somavia, ¿sí? Nos dice, ¿no? Aquí en esta situación, la clase más desfavorecida, la clase más desprotegida es la clase trabajadora, ¿no? Entonces, el derecho laboral se va a encargar, dada su naturaleza, de la protección de este tipo de derechos del sector trabajador, ¿sí? Hay una división que es, o las partes en una relación laboral, la clase patronal y la clase obrera, no la clase trabajadora. Entonces, el derecho laboral se encuentra o se va a encargar de esa defensa de los derechos, ¿sí? De los trabajadores. ¿Por qué? Nuevamente, está dentro de la clasificación del derecho social. El derecho social está así clasificado de acuerdo a la doctrina porque surge para la protección de los derechos de las clases más desprotegidas. Nuevamente, esta clasificación del derecho social es de reciente creación, ¿sí? ¿Y qué hablo con reciente creación? Pues estamos hablando de aproximadamente 20, 30 años, ¿sí? Anteriormente, si retomamos un poco de historia, pues únicamente había dos grandes clasificaciones que nos son proporcionadas por Ulpiano dentro de lo que es el derecho romano, que solamente era el derecho público, y el derecho privado, lo que era el derecho de gente, ¿no? Posteriormente, pues sabemos que las necesidades, las sociedades, todo avanza, ¿no? Y entonces surge entonces esta necesidad de crear una nueva clasificación donde se encuadraran este tipo de derechos que se encargaban o este tipo de legislaciones que se encargaban de la protección de los derechos de los más desvalidos, y en este caso que es la clase trabajadora, ¿no? Entonces, el derecho laboral lo vamos a ubicar dentro de la clasificación de lo que es el derecho social, ¿sí? O esta clasificación. Otro compañero, por así decirlo, del derecho laboral es el derecho de la seguridad social, ¿no? No es lo mismo, son cuestiones diferentes. Si bien es cierto, va de la mano las cuestiones laborales con las cuestiones de la seguridad social, también es cierto que no es lo mismo, ¿no? Es separado y llevan su propia partitura por cuanto va a ser la legislación, ¿no? Ahora bien, si nosotros tuviéramos que definir qué es el derecho laboral o tuviéramos que sentar, ¿sí? La definición de lo que es el derecho laboral, podríamos decir o podríamos citar que el derecho laboral viene a ser un conjunto de normas jurídicas, ¿sí? Normas jurídicas que van a regular
las relaciones que se dan entre un trabajador y un patrón, ¿sí? Ya estamos aquí empezando a definir, y es muy importante que Viner y para todos los demás que están tomando la clase, que lleven a cabo pues la toma de sus apuntes para que quede, o de sus cuadros conceptuales, o lo que ustedes como manejen su gestión de apuntes para que puedan tener un poco más claras las ideas, ¿no? Pues en esta parte de la definición del derecho laboral, lo vamos a entender como este conjunto de normas jurídicas. ¿Qué son las normas jurídicas? Las normas jurídicas son todas aquellas legislaciones o leyes que se encuentran escritas y que regulan el comportamiento de los miembros de una sociedad, ¿no? Entonces, el derecho laboral es este conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones entre un trabajador y un patrón, ¿no? ¿Por qué? Porque son los componentes dentro de una relación laboral. Nuevamente hay una subordinación. ¿Qué subordinación existe? La del trabajador hacia la autoridad del patrón, ¿no? También va a regular lo que es el contrato de trabajo, las condiciones de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son estas condiciones de trabajo? Y lo vamos a ver en la ley. La jornada laboral, ¿cuánto tiene que durar una jornada laboral? Si es diurna, si es nocturna, si es mixta, ¿no? El salario, cómo debe de pagar, cómo debe de entregarse, cómo debe de pagarse de acuerdo a la ley del salario. Si los días de descanso, cómo están estipulados en la ley, las vacaciones y entre otro tipo de condiciones del trabajo, ¿sí? Y muy importante, por ejemplo, cuáles son las formas de terminación de la relación laboral, ¿no? Hay diferentes formas de terminación de la relación laboral, como puede ser la terminación de la relación laboral con responsabilidad para el patrón o sin responsabilidad para el patrón. Todo esto lo vamos a encontrar nosotros en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y otro aspecto muy importante que también abarca el derecho laboral es la seguridad social, ¿no? Entonces, hasta este punto, Kevin y Erika, ¿alguna duda? ¿Algún comentario que quieran agregar? No, maestra. ¿No? Mm. ¿Seguros? ¿Muy claro? Muy bien. Entonces, una vez que hemos definido y hemos puntualizado cuáles son entonces las pautas y la definición de lo que es el derecho laboral, vamos a entrar en el estudio de lo que son los ejes rectores del derecho laboral, ¿sí? ¿Cuáles son los ejes rectores o sobre qué guía nos vamos a desenvolver en este estudio del derecho laboral, ¿no? Decíamos, el trabajo es un derecho, pero también es un deber social. ¿Por qué? Es un derecho que nuevamente se encuentra protegido, se encuentra consagrado en lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues sabemos que tiene carácter de internacional, es una legislación, bueno, no es una legislación, es una pauta o es eh, un compendio, ¿no? De derechos que obviamente son vinculantes, y con vinculantes queremos decir que los estados que son miembros o que han firmado este reconocimiento de derechos, pues tienen la obligación de que, aparte de que se encuentran reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los estados miembros, los estados que son parte, tienen la obligación de estos derechos que están internacionales, traspolarlos o llevarlos a sus propias legislaciones en cada estado. Entonces, ¿qué pasa con el Estado mexicano? El Estado mexicano reconoce este derecho al trabajo en su artículo 123 constitucional, ¿no? Ese es el fundamento o es la máxima de derecho en el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque se encuentra consagrado en la Constitución, y la Constitución es la ley suprema en el Estado mexicano. ¿Qué queremos decir con la supremacía constitucional? Pues que no puede estar ninguna otra ley de carácter internacional, nacional, decreto o lo que sea norma por encima de la Constitución. Si la Constitución es nuestra ley suprema, no hay nada por encima de ella. Toda la demás normativa que sea vigente en el Estado mexicano tendrá que emanar de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, el fundamento del derecho del trabajo constitucionalmente lo vamos a encontrar en el artículo 123, y a somero modo, ¿sí? Señala que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil, ¿no? Entonces, aquí ya nos está marcando la pauta que el trabajo, aparte de ser un derecho, pues este ejercicio de esta actividad tiene que ser un trabajo digno, debe ser socialmente útil. ¿Por qué? Pues porque debe de aportar una utilidad para la sociedad, como puede ser el progreso, ¿no? Ahora bien, del artículo 123 constitucional surge o nace una ley, ¿sí? Que es la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces,
la Ley Federal del Trabajo, que tiene su fundamento en el artículo 123 constitucional, señala en su artículo tercero que el trabajo es un deber y es un derecho social, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos los fundamentos o los ejes rectores del derecho laboral en el Estado mexicano? Artículo 123 constitucional, del cual emana posteriormente lo que es la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí quedó claro esto, Kevin y Eric? Sí, maestra. Eso, fíjese como comentario, yo no sabía que en la Constitución venía ese artículo. Y ya de ahí parte de la Ley Federal del Trabajo. Efectivamente. En el Sí, artículo 123 constitucional podemos encontrar, y déjenme un segundo, voy a dejar de proyectar para que les pueda mostrar. Denme un segundo porque no lo encuentro. Sí, si ustedes o emiten, por ejemplo, van y buscan la Constitución, se van a dar cuenta que en su artículo 123, pues ahí es donde se encuentra particularmente, pues consagrado lo que es no sé si podemos ver aquí esto. Denme un segundo. Pueden ver en mi pantalla este archivo PDF que está aquí. No se puede ver. se ¿Kevin? mira, se mira La sus diapositiva. archivos, no los archivos. Ah, ok. Entonces no se puede. Ok. Entonces, particularmente, nuevamente, en la Constitución política, pues nosotros podemos encontrar, si lo que es eh, en el artículo 123, ¿sí? En el artículo 123 vamos a encontrar, pues lo que es, lo que está aquí en esta diapositiva, ¿no? Que es un principio, que es un derecho, en el artículo 123, y el artículo 123 constitucional le va a dar el fundamento a la Ley Federal del Trabajo. Es como haciendo una analogía, como por ejemplo, si de la Constitución, del artículo 123, nace la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Una es una normativa constitucional, pero obviamente debe tener una ley reglamentaria, como le conocemos. Es decir, la ley reglamentaria es aquella que le da la forma y cómo lo vamos a estar aplicando, cómo va a tener las particularidades, y esa ley reglamentaria va a ser la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo tercero, señala que el trabajo, aparte de que es un deber, es un derecho social. ¿Sí estamos de acuerdo? Hasta aquí, ¿algún otro comentario, Eric y Kevin? No, entiendo que en ese mismo concepto, ahí abarca, o bueno, menciona de qué campo es sobre lo que nos dijo sobre el derecho, que es social, público y privado. Ah, no, Ah, ok, ahí mismo dice, efectivamente. ¿no? O sea, ahí como usted no nos mencionó que es social, ahí en Ajá, ese nada que es un más. derecho social. Sí, Eric, efectivamente. Nada más en este caso, por ejemplo, la clasificación del derecho, eso no lo vamos a encontrar en ninguna ley. La clasificación del derecho es algo más, ¿cómo les explico? Como una clasificación doctrinal. En el derecho nosotros conocemos las fuentes, hay fuentes del derecho, ¿no? Por ejemplo, hay fuentes doctrinales, fuentes formales, de este tipo, ¿no? Entonces, nosotros para el estudio del derecho clasificamos las fuentes del derecho, ¿no? En este caso, esta clasificación que hacemos del derecho, el derecho público, privado y social, es una clasificación que hacemos desde el punto de vista doctrinal para poder encuadrar cada una de las ramas del derecho. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo rápidamente. El derecho público, dentro del derecho público podemos encontrar lo que es el derecho administrativo. El derecho administrativo regula, por ejemplo, las relaciones entre gobernado y gobernante. Claro ejemplo, por ejemplo, las facultades que lleva a cabo el SAT sobre todos los contribuyentes. Ese es un derecho público, ¿no? Un derecho privado
¿sí? Recuerden, derecho privado regula las relaciones entre particulares, es decir, entre semejantes. Un ejemplo de esto puede ser el derecho civil, el derecho familiar. Por ejemplo, cuando surge algún conflicto de un divorcio, una pensión alimenticia, una patria potestad, ¿quién lo regula? El derecho familiar o el derecho civil, ¿no? O una herencia, ¿no? Y es un derecho privado. ¿Por qué? Porque es un conflicto entre iguales. Y tercera rama del derecho, donde nos estamos ubicando en este momento, que así lo hemos clasificado para su mayor agrupamiento para su estudio, es el derecho social, ¿no? Y el derecho social es todo aquel que se encarga de la defensa de los intereses de los menos protegidos. ¿A quiénes encontramos dentro del derecho social? Encontramos el derecho laboral y el derecho de la seguridad social, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque se busca la defensa de los intereses, por ejemplo, de los trabajadores, ¿no? Esa es nuestra tercera clasificación. Ahora bien, eso lo estamos ocupando de manera pues doctrinal para hacer una clasificación óptima del estudio del derecho, ¿no? Ya en la ley escrita, sí, particularmente ya en la práctica, vámonos a decir, como bien lo dice este fragmento, ¿no? Dice que toda persona tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil. ¿Por qué trabajo digno y socialmente útil? Porque aparte de que el trabajo debe de dignificar a la persona humana, debe de ser socialmente útil, es decir, que debe tener un beneficio para el entorno o para las personas con las cuales converge su contexto, ¿no? Entonces, más que nada, a eso hace alusión este fragmento. ¿Sí estamos claros, Eric? Sí, maestra, ya. Perfecto, muy bien. Ok, entonces vamos a continuar un poco. Y otro principio o fundamento del derecho del trabajo es precisamente la igualdad en el trabajo, ¿no? Sabemos que pues la igualdad debe de imperar en cualquiera de los contextos sobre los cuales se desenvuelve la persona, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con la igualdad en el trabajo? ¿Sí? Señala este principio, este eje rector del trabajo, que debe haber igualdad en el trato para todos los trabajadores, ¿no? Sin ninguna distinción del tipo de trabajo que se realice, debe de existir un principio de igualdad, sí, que se puede o vamos a encontrar, sí, en dos subprincipios que rigen al derecho del trabajo. Estos principios de igualdad en el trabajo, quiero que me entiendan que no lo vamos a encontrar como tal escrito en la Constitución o en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Viene tal vez de manera intrínseca, ¿sí? Viene por ahí entre líneas, ¿no? Y nos quiere decir esto. Pero ya haciendo una interpretación de la normativa, vamos a entender que uno de los principios del derecho del trabajo o el derecho laboral viene a ser este principio de la igualdad y que aparte de entender la igualdad como que debe haber igualdad entre hombres y mujeres, debe haber las mismas condiciones de desarrollo sin importar raza, edad, sexo, condición o lo que sea, hay un principio de igualdad que impera en el derecho del trabajo. Y este es, sí, dos subprincipios que vamos a entender así, que es para trabajo igual, salario igual. Para trabajo igual, prestaciones también iguales. Es decir, dependiendo el tipo de trabajo que se desempeñe, pues deberá corresponder el salario, ¿no? Y recuerden cómo vemos esto plasmado en la legislación, pues recuerden que, por ejemplo, existe lo que es los mínimos y máximos de los salarios mínimos y también hay salarios mínimos y máximos profesionales y esto está regulado por una Comisión Nacional de Salarios, ¿sí? Y esta Comisión Nacional de Salarios encuentra su fundamento en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, es así como nosotros podemos interpretar un principio que pasa a la práctica y se encuentra entonces en la legislación, ¿no? Y siguiente subprincipio, para trabajo igual, prestaciones también iguales, es decir, para los trabajos, la ley señala que deben existir prestaciones. ¿Dónde vamos a encontrar ya en la práctica estos principios del trabajo? Artículo 82 y 84 de la Ley Federal del Trabajo. Les voy a pedir particularmente que vayan tomando nota de estos artículos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para la siguiente sesión, que se va a quedar como una encomienda, que realicen la lectura de esos artículos que yo les voy indicando. En este caso sería 82 y 84 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Van a realizar una lectura, 82 y 84, que estaremos comentando, ¿sí? Para hilarla con lo que es el principio de igualdad en el trabajo, ¿sí? No vamos a escribir, no vamos a hacer nada, simplemente vamos a comentar en nuestra siguiente sesión lo tocante al artículo 82 y 84 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok?
Y lo podemos ver aquí, entonces, en esta gráfica, ¿no? ¿Cuál es el principio de igualdad en el trabajo? Dice, trabajo igual, salario igual. ¿Por qué? Pues porque si una mujer y un hombre realizan el mismo trabajo o tienen el mismo puesto, ¿sí? No porque uno sea hombre y otro sea mujer, a uno se le va a pagar más y a otro se le va a pagar menos. De igual manera, debe de haber igualdad en el caso inclusive de la nacionalidad. Si un mexicano o un extranjero están ostentando el mismo cargo, realizan las mismas actividades, se les debe de pagar el mismo salario. ¿Por qué? Porque están realizando un trabajo similar, un trabajo igual, por tanto, entonces deben tener un salario igual, ¿no? Siguiente principio que veíamos, para trabajo igual, prestaciones iguales, ¿sí? El mismo sueldo debe tener las mismas prestaciones. No puede ser que alguien tenga menos prestaciones o teniendo el mismo sueldo, ¿sí? ¿Cuáles son las prestaciones? Pues las vamos a estar estudiando de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Siguiente eje rector del derecho del trabajo, la estabilidad, ¿no? La estabilidad es aparte de que es un principio, pues también es un derecho, porque nuevamente está en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución. Aparte de que se tiene el derecho a tener un trabajo, se tiene el derecho a que ese trabajo sea estable, otorgue estabilidad, ¿no? Y la estabilidad es un principio que tiene la finalidad de proteger a los trabajadores en su puesto laboral, ¿sí? Este principio de estabilidad nuevamente nos va a marcar la pauta o la referencia para todo aquello que quiera o que intente combatirse o que en determinado momento se dé lo que conocemos como un despido injustificado. Los despidos injustificados van en contra del principio de estabilidad, que es un eje rector del derecho del trabajo. ¿Qué es la estabilidad entonces? Es un principio que tiene como finalidad proteger a los trabajadores en su puesto laboral. ¿Para qué? Para que tengan, si en tanto lo necesiten y así lo deseen, una permanencia duradera, ¿sí? Mientras el trabajador necesite su trabajo y no dé pie a un despido, entonces tiene derecho a gozar de una estabilidad en el trabajo, ¿sí? Recuerden, las relaciones de trabajo son voluntarias por cuanto hace al trabajador, ¿sí? Hay formas efectivamente de la terminación de las relaciones laborales, por ejemplo, sin responsabilidad para el patrón, ¿sí? Y en este sentido, pues estamos hablando que puede haber terminación de la relación laboral con responsabilidad para el trabajador, ¿sí? En este caso, haciendo alusión a este principio de estabilidad, pues nos dice que este principio busca proteger la estabilidad de un trabajador en su puesto de trabajo. Es decir, pues que esta relación de trabajo o esta permanencia sea duradera. ¿Para qué? Pues para así proteger estos derechos de los trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajadores? Si nosotros hacemos una gráfica de este principio de estabilidad o queremos en todo momento ejemplificarlo, ¿cómo podemos ejemplificar la estabilidad? Por cuanto hace para los trabajadores, y si lo pueden ver aquí en su pantalla, ¿sí? Vemos que ven una flecha que dice trabajadores. ¿Qué pasa con los trabajadores y el principio de estabilidad? Los trabajadores pueden renunciar al trabajo cuando ellos lo necesiten, cuando ellos quieran, ¿sí? No pueden estar ellos o los trabajadores, es un derecho que tienen, ¿eh? Y fíjense, los trabajadores, pese a que hayan firmado un contrato por tiempo determinado o por una situación, si en algún momento deciden terminar esa relación laboral, el derecho los asiste, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque han hay voluntad de mantenerlo, ¿sí? Sin embargo, no pasa lo mismo con la contraparte, ¿no? Con los patrones. ¿Qué otra cosa pasa con el trabajador? ¿Sí? El trabajador puede exigir el cumplimiento de un contrato, ¿sí? O la reinstalación aún en contra de la voluntad del patrón, ¿sí? Vean cómo entonces aquí en esta parte del derecho del trabajo nosotros podemos ver plasmado cómo efectivamente se está protegiendo, ¿sí? El interés vulnerable, ¿sí? De esta clase trabajadora. ¿Por qué? Número uno, los trabajadores tienen derecho a esta estabilidad laboral, ¿sí? Por una parte, como trabajador, podemos renunciar en cualquier momento, ¿sí? Pese a que exista un contrato de prestación, un contrato por tiempo determinado, un contrato tal vez por obra determinada, ¿sí? Si existe o si ya no existe voluntad del trabajador para continuar con esa relación, se le da la pauta para que en cualquier momento la pueda terminar. ¿Qué pasa con el patrón? ¿Qué pasa si el patrón en cualquier momento, sin que haya existido una causa justificada, ¿sí? Que dio pie a la terminación de la relación por parte del patrón? ¿Qué pasa con el trabajador? Ahí sí el trabajador
puede exigir, ¿sí? Puede exigir por conducto de la autoridad jurisdiccional o bien por el tribunal laboral, ¿sí? El cumplimiento de un contrato, ¿sí? O bien la reinstalación, es decir, que lo vuelvan a reinstalar en las labores que tenía previamente a su despido, ¿sí? Esto aún en contra de la voluntad del patrón. Obviamente, para que esto suceda, pues se tendrá que llevar a cabo pues todo el procedimiento que las leyes laborales lo marcan. Sí, este es el principio de la estabilidad. ¿Queda claro esto, Kevin y Eric? Sí, maestra. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, continuando con esto, ¿cómo podemos definir este principio de estabilidad, no? Este principio de estabilidad, pues es un derecho, ¿sí? De fijeza o permanencia que le asiste a todo trabajador en su empleo, ¿sí? Pero ojo con esto, ¿sí? Este derecho le asiste a los trabajadores siempre y cuando no sobrevenga una causa expresamente prevista por el legislador que origine o motive la ruptura de un contrato de trabajo. ¿Dónde vamos a encontrar las causas de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón? En la Ley Federal del Trabajo. Si bien es cierto, a los trabajadores les asiste el derecho de permanencia, ¿sí? Les asiste este derecho de estabilidad, también es cierto que puede ser que en ocasiones el trabajador lleve a cabo acciones u omisiones que se encuentran descritas en la ley y que nos dice, el patrón sí tiene derecho al despido, tiene el derecho a despedir al trabajador porque ejecutó o no ejecutó cualquiera de estas fracciones. Y es ahí donde, pues efectivamente, el trabajador pues ya no puede hacer valer este derecho, ¿sí? De permanencia. ¿Ok? Entonces, vamos a entenderlo de esa parte. Ahora bien, ¿cuáles son los conceptos fundamentales que estaremos manejando en el derecho laboral o en el derecho del trabajo? ¿Sí? Número uno, el trabajo, ¿sí? Es el básico. ¿Y qué es el trabajo? Pues es toda actividad humana, ¿sí? Esta actividad humana que nosotros podemos entender como trabajo, y es muy importante dejarlo en claro, esta actividad humana puede ser intelectual, ¿sí? Es decir, de todo lo que creamos por el pensamiento, o puede ser material, ¿sí? Independientemente del grado de preparación técnico que sea requerido por cada profesión u oficio. Esa es una definición que nosotros podemos proporcionar acerca de lo que es el trabajo, ¿sí? Kevin y Eric, díganme ustedes, ¿cómo podrían definirme lo que es el trabajo? Adelante, Eh, Eric. como, como una actividad diaria, eh, o un servicio que yo presto a un patrón que me, ¿cómo se le puede decir? Que me recompensa con un salario Obviamente que te mínimo, retribuye, ¿no? Con un salario. ajá, con un salario. Ok, perfecto. Muy bien, Eric. Kevin. Kevin, ¿estás por ahí? Ok. Bueno, como lo mencionabas, Eric, pues esa es puede ser nuestra definición de lo que es el trabajo, ¿no? Y es muy importante puntualizar que esta actividad que genera una retribución, es decir, un salario, porque tienen que debe tener un salario, si no, no sería un trabajo, ¿sí? Es toda actividad humana, ¿sí? Y nuevamente, puede ser una actividad intelectual, por ejemplo, los procesos de creación, ¿no? De algún invento, de algún programa, no sé, tenga o que se esté requiriendo para cada profesión o oficio. ¿Qué quiere decir con esto? Que pues no importa si tal vez no se nos pidió, el patrón no dijo, es que yo quiero tu título, yo quiero tu cédula y solamente así te voy a pagar. Siempre y cuando haya un consenso de voluntades para el desarrollo de la actividad y para el pago, estamos hablando ahí que se perfeccionó la relación laboral, ¿no? O el trabajo. Otro concepto importante es la relación de trabajo o la relación laboral, ¿no? Ya sabemos que el trabajo pues lo desempeña el trabajador, ¿no? Ahora, ¿qué sigue?
¿Con quién más se desenvuelve? Pues con el patrón, ¿no? Y entonces surge lo que es la relación de trabajo o la relación laboral. Y entonces vamos a entender a la relación de trabajo o la relación laboral como la prestación de un trabajo personal. Es un trabajo personal, ¿sí? Subordinado de una persona, ¿sí? ¿Subordinado por quién? Por parte del trabajador. Mediante el pago de un salario, ¿sí? El término idóneo es salario, ¿sí? ¿Y qué es el salario? Pues como bien lo decía Seri, es una retribución, ¿sí? Que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, ¿no? Ahora bien, puede existir un poder jurídico de mando del patrón al cual corresponde el deber de obediencia por parte del trabajador, ¿sí? Este concepto, esto último que nosotros vemos en nuestra pantalla, esta última flechita, ¿sí? Ahí vemos la conformación o el perfeccionamiento de lo que es la relación de trabajo laboral, ¿no? ¿Por qué? Existe un poder jurídico de mando. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la relación de trabajo pues es subordinada. ¿Subordinada de quién? Del trabajador al patrón, ¿sí? Entonces, al trabajador le corresponde un deber de obediencia, ¿sí? Un deber de obediencia a las instrucciones que lleva a cabo el patrón. Nuevamente, esto de acorde o conforme a las indicaciones o conforme a los términos de ley y para lo cual fue contratado el trabajador, ¿sí? Ahora bien, cuando una persona presta servicios o realiza un trabajo a favor de otra, ¿sí? Y recibe por ella un pago que llamamos como salario, no implica necesariamente la existencia de una relación laboral, ¿no? ¿Por qué? Hay otra situación, hay otro régimen que conocemos como prestación de servicios profesionales, ¿sí? Esta prestación de servicios profesionales, pues también es un tipo de contrato laboral. Sin embargo, ¿sí? En el caso primeramente mencionado, que es un trabajo, ¿sí? O en este caso de la prestación de servicios profesionales, no goza de derechos y prestaciones que tienen los trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que exista una relación laboral, tiene que existir subordinación, la cual no existe en los contratos de prestación de servicio, ¿no? Voy a explicarles este texto largo que podemos ver aquí, ¿no? Para que exista una relación laboral, ya lo vimos, aquí está, debe de existir subordinación. En la relación laboral, veamos, uno de los principios es los salarios, salario igual, sueldo igual, prestaciones iguales, ¿no? ¿Cuáles son las prestaciones? Pues son, por ejemplo, las vacaciones, seguridad social, el derecho a tener Infonavit, días de descanso obligatorio, y si son días inhábiles y trabajo, me lo tienen que pagar al doble, son tipos de prestaciones. Pero esto surge de una relación laboral de subordinación, ¿sí? Y que está regulado en la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, hay otro régimen, ¿sí? Donde igual desempeñamos trabajo, pero no se da esta situación de lo que son la subordinación y no se da lo que es el hecho de gozar de prestaciones. Y estamos hablando de los contratos de prestación de servicios profesionales. Kevin y Eric, ¿han escuchado hablar de los contratos de prestación de servicios profesionales? Maestra, Sí. no he escuchado, pero tengo la idea sobre uno, no sé si estoy bien. A ver, dime adelante. Anteriormente en un juzgado yo miraba que, por ejemplo, a, a los tres que podría decirse, a los tres cabecillas de ahí, que es juez, secretaria y proyectista, eh, eso le hacen un contrato cada 3 meses. Entonces, no sé si tenga algo que ver con esto porque pues continúa, o sea, como que no les daban ese derecho de Prestaciones. ajá, de tener esas prestaciones, pero me imagino que sí tenían, pues, parte de ellas, algunas, pero no todas como, pues al menos yo soy operador en una fábrica y como todos los que menciono ahorita, todas esas prestaciones las Tú tengo tienes yo. prestaciones, ¿no? Sí, Tú tienes todas todas esas esas. prestaciones. ¿Por qué? Porque hay una relación laboral. Si hay una relación laboral porque hay una subordinación, tú estás subordinado a un patrón, entonces tú tienes un régimen que está basado en la Ley Federal del Trabajo y ahí puedes consultar todo lo que tienes. En el caso del ejemplo que me mencionas, Eric, por ejemplo, de un juez, de un escribiente,
Pues ellos, bueno, en la mayoría de los casos sí tienen una relación laboral. ¿Por qué? Porque están subordinados a un patrón, ¿no? En este caso, pues pueden ser que sean contratados por el Poder Judicial, bueno, antes, ¿no? Ahorita ya sabemos que hay una reforma que ya está poniéndose en marcha, ¿no? Y puede ser que tal vez no generen antigüedad, pero sí tienen prestaciones, hay una relación de subordinación, ¿no? ¿Dónde vemos estos contratos de prestación de servicios profesionales? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como abogados, ¿no? Como abogados podemos prestar nuestros servicios profesionales con un cliente, ¿no? Puede ser para la representación en un juicio, que nos otorguen un poder, un mandato, ¿no? Y firmamos un contrato de prestación de servicios profesionales y entonces nuestra paga no es un salario, ¿sí? Se le llama honorarios, ¿no? Y entonces, efectivamente, pues estamos firmando con nuestro cliente un contrato de prestación de servicios profesionales, pero aquí no hay ninguna relación de subordinación, no es nuestro patrón, simplemente él está contratando nuestros servicios y nosotros se los estamos otorgando. No está legislado en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Es un contrato meramente civil, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una subordinación. Yo tal vez como abogada, al momento de prestar mis servicios, no me van a dar Infonavit, no me van a dar seguro social, no me van a dar vacaciones pagadas, no me van a dar días de descanso. Solamente estoy prestando mis servicios profesionales y a cambio, pues estaré recibiendo mis honorarios, ¿sí? Obviamente si se necesita que se expida una factura, un recibo simple, lo que sea, pero todo está estipulado en un contrato de prestación de servicios profesionales. Y este contrato de prestación de servicios profesionales únicamente se encuentra regulado en un código civil, a diferencia de las demás situaciones laborales que se encuentran configuradas o se encuentran legisladas en lo que es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, vamos a entender esa diferencia en este tipo de relaciones laborales. ¿Sí quedó claro, Eric y Kevin? Entonces, maestra, sobre eso de prestación de servicios profesionales, me imagino que también abarca, por ejemplo, en la profesión de arquitectura y así Sí, que, efectivamente, que solamente es una cuando... prestación. Ujú. Ah, ok, ok, ok. Si no hay una violación de subordinación, es decir, no firmas un contrato laboral y únicamente, por ejemplo, te contratan para, como tú bien señalas, para hacer un diseño, para hacer una construcción, un particular, pues solamente existe un contrato de prestación de servicios profesionales. Pero, por ejemplo, habrá arquitectos, diseñadores, ingenieros, ¿no? Que trabajen para empresas, ¿no? Y entonces ahí sí se va a establecer una relación laboral. ¿Por qué? Porque va a haber una subordinación. Pero en el caso, por ejemplo, de si nada más estamos prestando un contrato de prestación de servicios profesionales, recuerden, este contrato de prestación de servicios profesionales se encuentra legislado en un código civil, no en una ley federal del trabajo, ¿no? Entonces, un contrato es un consenso de voluntades. Por ejemplo, puede decir que en ese contrato de prestación de servicios profesionales, pues se pacte los honorarios que se van a percibir, si se va a dar un anticipo, cuándo se va a ir pagando lo demás, si va a haber algún tipo de fianza a exhibir, todo esto, pero eso está legislado por una legislación civil, un código civil. En cambio, cuando se da una relación de subordinación, ya vemos que hay una relación laboral y entonces se tendrá que pactar de acuerdo a lo que es la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Ley Federal del Trabajo, Código Civil, no es lo mismo, sí son normativas, pero pactan sobre situaciones diferentes, pese a que la prestación de servicios profesionales efectivamente pues es un trabajo, pero no hay una relación de subordinación. ¿Sí entendemos esta parte, Eric? Sí, maestra. De hecho, ya había escuchado ese concepto de subordinado, maestra, pero ¿me podría decir un concepto así en concreto de subordinado? Subordinado. Ajá. Sí, ok. Efectivamente, la subordinación quiere decir, sí, el hecho de estar, esta situación de sometimiento, ¿sí? A las indicaciones, en este caso, pues de un patrón, y lo veíamos en esta parte que podemos aquí. Existe, y lo podemos ver aquí en la tercera línea, existencia de un poder jurídico de mando. Es una existencia de un poder jurídico de mando. ¿Por qué? Porque hay una subordinación, ¿sí? Estamos subordinados, así que estamos en acato, ¿sí? A un poder que ejerce un patrón sobre un trabajador, ¿sí? Un poder de mando. Es un poder jurídico. ¿Por qué? Porque nuevamente se establecen dos clases o dos entes o dos personas, dos personalidades en lo que es el trabajo, patrón y trabajador. Entonces,
¿Quién tiene la subordinación? El trabajador está subordinado al patrón, ¿sí? Y el otro concepto en contraversión es la supraordinación. La supraordinación es este nivel de jerarquía de las órdenes que ejecuta un patrón sobre un trabajador, ¿no? Entonces, si pudiéramos definir la subordinación, es este poder jurídico de mando, ¿sí? Que ejerce un patrón sobre un trabajador y el trabajador entonces le debe obediencia, ¿sí? Tiene un deber de obediencia hacia el patrón, ¿sí? ¿Sí entendemos esta parte, Eri? Ok, ok, sí, ya, maestra. Gracias. Obviamente, nuevamente, quiero puntualizar en esta parte. Dice aquí obediencia, ¿sí? Pero obediencia en términos de los derechos laborales, que esté estrictamente apegado a derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no es viable o no es válido que se lleven a cabo prácticas que sean lascivas de derechos humanos o de la dignidad de los trabajadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente para eso se encuentra reglamentado en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es una relación laboral? Y hemos estado hablando de esto. Sabemos que una parte fundamental de una relación laboral es la subordinación y la supraordinación, ¿no? Si nosotros nos remitimos a lo que es la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Vamos a encontrar dos entes integrantes, como se los mencionaba hace un momento, de la relación laboral. ¿Quiénes son patrón y trabajador? ¿Sí? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. ¿Quién es el patrón? ¿Cómo define la Ley Federal del Trabajo al patrón? ¿Sí? El patrón va a ser una persona física o moral, ¿sí? Que utiliza servicio de uno o varios trabajadores. Kevin y Eric, díganme si, me imagino y si ya lo deben de conocer, ¿cuál es la diferencia entre una persona física y una persona moral? ¿Qué encontramos como principal diferencia? ¿O cómo me pueden definir una persona física y una persona moral? Si bien Adelante, recuerdo, Eric. maestra, si bien recuerdo, una persona física es, pues la misma palabra lo dice, y la persona moral creo que son empresas Efectivamente. o una institución. Efectivamente, a grosso modo eso entendemos, ¿no? Una persona física, pues somos los entes individuales, ¿no? Mariana Picón Pérez, Kevin Hernández, Eric Betancourt, somos personas físicas. Personas morales. Las personas morales es la constitución, ¿sí? O el conjunto o el agremio, ¿sí? De varias personas físicas que se conjuntan, ¿sí? Para llevar a cabo fines específicos. Puede ser que Kevin, Eric y Ariadna se conjunten, ¿sí? Y conformen ante un notario una persona moral, una empresa, ¿no? Que tiene efectivamente un patrimonio, que tiene un domicilio, que tiene un representante legal, que tiene su acta constitutiva, ¿no? Que tiene una ubicación, que tiene bienes inmuebles, que tiene un fin específico, ¿no? Y entonces a eso nos conformamos como una persona moral. Personas físicas tenemos actas de nacimiento, personas morales tienen actas constitutivas y hay particularidades para que las personas morales se constituyan, es decir, una de ellas que deben estar debidamente constituidas ante un notario público o un fedatario público, ¿no? Entonces, la Ley Federal de Trabajo nos señala que el patrón puede ser una persona física o puede ser una persona moral. Parte importante también, y se los acabo de mencionar, las personas morales tienen representantes legales, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si nosotros tres, Kevin, Eric y Ariadna, constituyen una persona moral, los tres no todo el tiempo vamos a estar actuando en conjunto, ¿no? Puede ser que nombremos a Eric como el representante legal y esté debidamente acreditado en la escritura constitutiva, y Eric va a ser el que va a llevar a cabo todos los actos de representación, de dominio, de manejo, de administración de patrimonio. ¿Por qué? Porque es el representante legal, ¿no? Entonces, el patrón puede ser, de acuerdo a lo que señala la Ley Federal del Trabajo, una persona física o una persona moral, ¿sí? Y una definición que nos da la Ley Federal del Trabajo acerca del trabajador es que es una persona física, ¿sí? Que presta a otra persona, ya sea física o moral, un trabajo personal subordinado. Nuevamente, estamos aquí entendiendo, estamos viendo el concepto de subordinación, ¿sí? Estas relaciones de trabajo, sí, pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser por obra, pueden ser por temporada, por un tiempo determinado o por tiempo indeterminado, ¿no? La mayoría de las relaciones laborales están pactadas por tiempo indeterminado. ¿Qué quiere ser por tiempo indeterminado? Pues que en este caso no existe un tiempo sobre el cual se pacta un contrato, ¿no? Simplemente pues
el tiempo para el trabajador, el tiempo que voluntariamente él quiera desempeñarlo, y para el patrón, pues tendrá que seguir con esta relación de trabajo siempre y cuando el trabajador no dé o no marque la pauta por una acción o omisión para que se rescinda la relación laboral. ¿Ok? Entonces, si desde un principio o no hay un contrato de trabajo y no se pacta que sea por obra, por tiempo, por nada, se dejó al vacío eso, entonces se entiende de acuerdo a la legislación que la relación de trabajo va a ser por tiempo indeterminado. ¿Ok? Entonces, aquí vemos en este esquema, si lo pueden ver, Eric, confírmame, o Kevin, porque lo estoy cambiando y no sé si están viendo mis Sí, diapositivas. sí, maestra. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, vemos aquí, tanto para el patrón como para el trabajador, la ley señala obligaciones, ¿no? Patrón y trabajador, de acuerdo a lo que está en la Ley Federal del Trabajo, tienen obligaciones, ¿no? ¿Cómo vamos a definir esas obligaciones? Nuevamente, ¿dónde las vamos a encontrar? Decíamos, en primer momento, artículo 123 constitucional. ¿No? El artículo 123 constitucional es la máxima del derecho del trabajo en el Estado mexicano. No hay nada por encima de esto. Sí, efectivamente, en el transcurso o ya sea en nuestro trayecto de estudio o bien en su práctica, se van a encontrar ustedes que va a haber ciertos tratados internacionales, ciertos pactos internacionales que se firmen con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, declaratorias de reconocimiento de derechos, tal vez, ¿no? Sin embargo, si nosotros hacemos o retomamos un poco de nuestro sistema jurídico en México y de nuestra familia jurídica vigente en México, vamos a encontrar que la propia pauta nos señala que no hay nada por encima de la Constitución. Es como siempre se los digo, ¿no? Es como nuestro sistema jurídico en México es una pirámide, ¿no? Así la vamos a ver. Y en la parte superior de nuestra pirámide siempre está la Constitución, siempre. Por debajo de esta punta, pues encontramos todo lo demás, ¿no? Lo que son las normativas, pues, internacionales, decretos internacionales firmados, pactos internacionales firmados, convenciones internacionales firmados, tratados internacionales firmados, las legislaciones estatales, las legislaciones municipales, los decretos, todo lo demás está por debajo de lo que es la Constitución. Entonces, claro ejemplo de esto lo vemos aquí en nuestro artículo 123 constitucional. Ya vimos que señala que el derecho, de lo que es el derecho para el trabajo. De ahí nace lo que es la Ley Federal del Trabajo, y cuando ustedes vayan a leer el artículo 82-84 de su Ley Federal del Trabajo, van a ubicar en el primer artículo de la Ley Federal del Trabajo, y ahí señala que la presente ley es reglamentaria del artículo 123 constitucional, ¿no? Y lo van a encontrar ahí, ¿no? Entonces, esto es nuestro marco legal de lo que es el derecho del trabajo. Ahora bien, ¿qué señala nuestro artículo 123 constitucional? Y nuevamente retomando, ¿sí? 123 constitucional, lo que son los derechos y las garantías laborales. Esto es muy importante que tomen nota, ¿no? Porque a partir de esta definición y de esta definición que se lleva a cabo en el artículo 123 constitucional, se va a marcar la pauta sobre la cual, ¿sí? Vamos a poder identificar las diferentes o los diferentes tipos de relaciones laborales, ¿sí? Es muy importante que nosotros lo podamos tener, ¿no? Dice aquí, artículo 123 constitucional, de igual manera, como actividad se va a quedar que lean completamente el artículo 123 constitucional. Entonces, hasta este punto llevamos dos lecturas, 82, 84 la Ley Federal del Trabajo y 123 constitucional, ¿no? 123 constitucional van a encontrarse ustedes que viene dividido en dos apartados, apartado A y apartado B. El apartado A rige las relaciones de trabajo entre los obreros, los jornaleros, los empleados domésticos, empleadas domésticas, artesanos, ¿sí? Y de una manera general, ¿sí? Todo contrato de trabajo, ¿sí? Apartado A se va a encargar de regir todas las relaciones de trabajo de manera general. Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo rige las relaciones comprendidas en este apartado, ¿sí? Nuevamente, del 123 constitucional surge la Ley Federal del Trabajo, pero únicamente por cuanto hace al apartado A. Van a encontrar dentro de su 123 constitucional el apartado B, y el apartado B que habla, que dice, el apartado B del 123 va a regir las relaciones de trabajo entre los poderes de la Unión
y sus trabajadores. ¿Quiénes son los poderes de la Unión? Pues ya sabemos, poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Entonces, a este apartado B del artículo 123 constitucional es aplicable lo que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ¿no? Nuevamente, entonces ya vemos aquí cómo del 123 constitucional, que tiene dos apartados, el A y el B, surgen dos leyes reglamentarias. Del apartado A, la Ley Federal del Trabajo, y del apartado B, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Quiero puntualizar y que quede muy claro que en nuestra materia únicamente será campo de estudio de lo que es el apartado A del artículo 123 constitucional, apartado A del 123 constitucional y por tanto únicamente de lo que es la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Apartado B de la 123 de la Constitución, pues es materia, ¿sí? De las relaciones de trabajo entre de los poderes de la Unión y sus trabajadores, pero para fines prácticos, fines formativos y de complemento para su trayecto de estudio, pues estaremos analizando únicamente las relaciones generales de trabajo, ¿sí? Porque es nuevamente, pues lo que, de acuerdo a su perfil de estudio, pues les estará enriqueciendo, nutriendo, ¿no? Entonces, decíamos, la ley federal del trabajo nos dice, y hemos hablado de un trabajo digno, ¿no? ¿Qué nos señala la ley federal del trabajo acerca de un trabajo digno y decente? ¿Qué es un trabajo digno y decente? Pues es todo aquel que se respeta o en el que se respeta la dignidad humana del trabajador, ¿sí? No va a existir discriminación motivada por cuestiones de origen étnico, motivada por cuestiones de origen nacional, cuestiones de género, de edad, de discapacidad, ¿sí? De condición social, algún tipo de condición de salud, de religión, eh, o inclusive de preferencia sexual o estado civil, ¿ok? Dice esta parte, o ¿qué más nos señala la Ley Federal del Trabajo, no? La Ley Federal del Trabajo señala que los trabajadores deben tener esta misma igualdad de condiciones, ¿no? Y que debe de tener acceso a la seguridad social, ¿no? Y se debe tener o se debe de percibir un salario remunerador. ¿Qué es un salario remunerador de acuerdo a lo que entendemos dentro de los ejes rectores de la Ley Federal del Trabajo? Pues que alcance para cubrir las necesidades del trabajador, ¿no? También la Ley Federal del Trabajo contempla que un derecho de los trabajadores es tener capacitación continua, ¿sí? Parte también de los derechos laborales es la capacitación continua. ¿Por qué? Porque la capacitación continua es necesaria para el incremento de la productividad y esto trae consigo beneficios compartidos, es decir, beneficios para el trabajador y beneficios para el patrón, ¿no? Y entonces, otro derecho también del trabajador es tener y contar con las condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo, ¿no? Entonces, esto nos señala la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, ¿cuáles son las prohibiciones que se encuentran estipuladas en lo que son las relaciones laborales? Este tipo de prohibiciones las vamos a encontrar en el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, en esta parte, ok, voy a mostrarles y voy a dar continuidad para que podamos ver. Un momento. Kevin, ¿me puedes confirmar si se puede ver mi pantalla, por favor? Sí, maestra, ahorita todavía no sé. Ah, ok, dame un segundo. Todavía no, ¿verdad? No, todavía no. Dame un segundo. Aquí podemos ver, Kevin. No, maestra, se quedó ¿No? en los archivos. Nomás dice clase 1 y clase 2. Ok, dame un segundo.
Me parece que ya, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, gracias. Entonces, las prohibiciones que están estipuladas dentro de la Ley Federal del Trabajo están en el artículo 5º precisamente de la Ley Federal del Trabajo. Nuevamente, ¿qué se queda como actividad? Artículo 5º de la Ley Federal del Trabajo. Y hasta acá van 82, 84 de la Ley Federal del Trabajo, 123 constitucional y 5º de la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Que van a realizar únicamente lectura para que nosotros podamos comentar en nuestra siguiente sesión. ¿Ok? Nuevamente, 82, 84 de la Ley Federal del Trabajo, 123 constitucional completo en el apartado A, apartado B y 5º de la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Posteriormente a esto, pues vamos a retomar ahora lo que son las condiciones de trabajo, ¿no? Que ya tanto hemos hablado de estas condiciones de trabajo, donde nos dice o nos señala la legislación mexicana en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución Política que las condiciones de trabajo deben estar basadas en un principio que le llamamos igualdad sustantiva, ¿sí? Entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, dice aquí este principio que, nuevamente, ¿sí? Las relaciones de trabajo deben de ser o deben de garantizar condiciones de igualdad sin importar el sexo, la religión, la nacionalidad, el color de piel, las preferencias sexuales, algún tipo de discapacidad, algún tipo de preferencia sexual, debe de existir la misma igualdad, ¿no? Ahora bien, ¿qué comprende el concepto de condiciones de trabajo? ¿Qué comprende? Porque no solamente es uno, son varios. Y el concepto de condiciones de trabajo comprende lo que son los contratos, ¿sí? Lo que son salarios, lo que es jornada de trabajo, lo que es un aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, los días de descanso, lo que es el finiquito, el reparto de utilidades, la antigüedad y ascenso, apoyo para estudios, y también hay algo que se llama Infonacot, seguridad de higiene y capacitación y adestramiento. ¿Ok? Todo esto forma parte del tema general que son condiciones de trabajo. Ahora bien, si nosotros atendemos al primer tópico de contratos, vamos a tener que un contrato, ¿sí? En materia laboral, es un documento en el que se establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los empleadores o los patrones, ¿sí? Dentro de la legislación laboral, vamos a encontrar diferentes tipos de contratos, ¿sí? O son dos. El contrato individual de trabajo y el contrato colectivo. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato individual de trabajo y un contrato colectivo? El contrato individual de trabajo es el que firma, pues, un trabajador, ¿sí? El que pudiera firmar Kevin, el que pudiera firmar Eric, el que pudiera firmar Ariad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos prestando un servicio personal o hay una relación laboral, pues, con algún patrón, ¿sí? Pero también existe lo que es el contrato colectivo. Sin embargo, el contrato colectivo, como su propio nombre lo dice, involucra a varias personas, es decir, a varios trabajadores. Pero la particularidad que tienen los contratos colectivos es que este tipo de trabajadores o patrones están agremiados a un sindicato. Y entonces es cuando se dan los contratos colectivos, ¿no? Y también hay un contrato ley. Los contratos ley de igual manera se caracterizan porque están firmados, sí, por una colectividad. Son los diferentes tipos de contratos, ¿no? Ahora bien, el contrato individual de trabajo, por su parte, lo vamos a encontrar reglamentado o las características que debe de tener, lo vamos a encontrar en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Por su parte, el contrato colectivo está en el artículo 386 y el contrato ley en el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Esto les hago mención para que ustedes vean en la práctica cómo es que cada uno de los diferentes tipos de contratos que se encuentran normados en la Ley Federal del Trabajo, pues tiene su propio fundamento, sus propias características, ¿sí? Y ahí vemos cuál es el fundamento. Ahora bien, ¿cuáles son los contratos ley? ¿Sí? Nosotros podemos entrar a la página, ¿sí? de la Secretaría del Trabajo
Y podemos encontrar, por ejemplo, el contrato ley de la industria textil, del ramo de la seda y toda clase de fibras artificiales y sintéticas. Si los contratos ley están dirigidos o están formalizados, ¿sí? Para diferentes industrias que prestan diferentes servicios de especialización en el Estado mexicano. Aquí vemos que hay contratos ley, por ejemplo, de la industria textil, de la industria de la transformación del hule, de la industria del audio y la televisión, de la industria azucarera, de la industria textil, ¿no? Lo vamos a encontrar como contratos ley. Ahora bien, pasando a otro concepto, podemos ubicar lo que son los salarios, ¿no? Y como bien lo mencionaban hace unos minutos, tanto Eric o Kevin, ¿sí? Decíamos, ¿qué es el salario? Pues esa paga que recibimos por el trabajo prestado, ¿no? Pero aparte de eso, pues el salario es la retribución que debe pagar la empresa, ¿sí? O el patrón al trabajador por el trabajo realizado, ¿no? Y este derecho al salario lo vamos a encontrar en el artículo 82, ¿sí? De la Ley Federal del Trabajo. Siempre que va en esta abreviación que quiere decir LFT, hacemos alusión a lo que es la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, este artículo 82, pues ya recordarán ustedes, como lo mencionábamos hace igual unos minutos, de igual manera se queda como actividad que le hagan una lectura, un análisis, una comprensión del artículo 82, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí habla de lo que es el salario y también puntualiza acerca de cómo se deberá estar pagando y recibiendo este salario, ¿no? Parte importante de lo que van a encontrar ustedes en este numeral, en el artículo 82, nos dice que el salario puede ser por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o cualquier otro, ¿sí? Siempre y cuando esté debidamente y previamente pactado por las partes intervinientes en una relación laboral. ¿Quiénes son las partes intervinientes? Pues patrón y trabajador, ¿no? Ahora bien, el salario, ¿sí? Se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, ¿sí? Gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie o cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, ¿sí? Pues el salario no está compuesto nada más por esa percepción monetaria o ese depósito que se hace en el banco o esa cantidad que se le da. Hay algunos otros trabajos donde, ¿sí? Aparte de que se les dé ese tipo de dinero, pues también comprende como salario algún tipo de gratificación, algún tipo de percepción, algún tipo de pago que se esté haciendo por habitación, ¿no? También lo comprende. Ahora bien, recordarán que les hablaba yo acerca de lo que es el salario mínimo, ¿no? ¿Y qué es el salario mínimo? El salario mínimo es la retribución más baja, ¿sí? La retribución más baja que puede, ¿sí? Que puede recibir un trabajador por sus servicios prestados en una jornada de trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo o el salario mínimo es la retribución más baja que puede recibir un trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Ahora bien, Kevin, ¿puedes ver esta imagen que está en la pantalla proyectada? Sí, maestra. ¿Sí? Esta imagen hace alusión al salario mínimo del 2022. Y ojo aquí, porque viene su primera actividad, ¿sí? Para todos los que se encuentran viendo la clase, ¿sí? Vean esta imagen y podemos ver en esta imagen que aquí viene en la parte inferior, dice CONASAMI. La CONASAMI es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Igual, eso yo les hablaba al principio, ¿no? La CONASAMI es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. La CONASAMI se integra, ¿sí? Por trabajadores y patrones, ¿sí? Que se registran ante la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y forman una comisión, pues, reconocida, ¿sí? Que se va a encargar de que de manera anual se fijen los salarios mínimos vigentes. Para este efecto, sí, para este efecto, podemos ver aquí la imagen que se ve proyectada, ¿sí? Que el país, es decir, México está dividido en dos zonas, ¿no? Vimos un resto, dice ahí zona libre, ¿sí? Frontera norte del país y el resto del país, ¿no? Y bien aquí podemos ver, por ejemplo, para 2022, en la zona libre o la que es la frontera norte del país, el salario mínimo vigente ascendía a 260 pesos, punto 34 centavos,
¿sí? Entonces, tomen nota de esto para que ustedes hagan una comparativa al momento de que investiguen y cuál va a ser su fundamento, el salario que impuso la CONASAMI, ¿sí? Entonces, primera actividad, salario impuesto por la CONASAMI, ¿sí? El salario mínimo vigente para 2024 en el Estado mexicano. Y van a encontrar ahí cómo está dividido el país, ¿sí? Para la imposición de este salario mínimo, ¿no? Y vemos aquí cómo hay una diferencia, porque dice aquí en la parte que podemos ver como verde, ¿sí? El resto del país para 2022 era de 172,87, ¿no? Ahora bien, vemos aquí cómo está dividido en dos zonas, ¿sí? Y cómo es que fue para 2022 abarcaba ese concepto en cada una. Entonces, la primera actividad que se va a quedar como tarea es que ustedes van a investigar, ¿sí? De acuerdo a la CONASAMI, cuál es el salario mínimo vigente para 2024 en el Estado mexicano, ¿sí? Y ustedes mismos van a inferir, ¿sí? Cuál, o me van a decir si se aumentó, si disminuyó en comparativa con 2022, ¿ok? ¿Sí estamos de acuerdo con esto, Kevin? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Alguna duda? No sé si esté bien, pero la otra vez vi que había ascendido a 270 ¿En la zona libre del norte del país o en el resto del país? en el resto del país. Ah, sí. Ok, perfecto. Sí, Entonces, nuevamente vas a certificar tu dato, ¿sí? De acuerdo a lo que estipuló la CONASAMI para 2024, ¿sí? Estamos hablando de salarios mínimos, porque aparte hay otro tabulador que se le conoce como salarios mínimos profesionales. En este momento no vamos a ocupar ese, solamente estamos hablando del salario mínimo general, ¿sí? Emitido por la CONASAMI para 2024, ¿sí? Y ustedes me van a explicar si aumentó, si disminuyó en comparativa de 2022. ¿Sí estamos de acuerdo? sí, maestra. Perfecto. Ahora bien, ¿no? Para concluir esta parte del salario, ¿sí? Tenemos entonces que hay normas protectoras y privilegios del salario, ¿sí? ¿Cuáles son las normas protectoras y los privilegios del salario? Número uno, el salario debe de pagarse, y esto está en la ley, no me lo estoy inventando. El salario debe pagarse de manera directa al trabajador, salvo en situaciones que están expresamente marcadas por la ley. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo en esta parte. La ley dice, el salario debe de pagarse de manera directa al trabajador. Pero hay situaciones, por ejemplo, donde el trabajador, ¿sí? Tiene en su contra, por ejemplo, un juicio de alimentos que está tramitado por la vía familiar y resulta que el juez de lo familiar ya decretó que se le embargue el 50% del salario. ¿Qué pasa entonces? Ese 50% del salario que el juez de lo familiar decretó se embargue, ya no se le entrega al trabajador, se le entrega al acreedor alimenticio. ¿Sí? Puede ser la esposa, puede ser los hijos, puede ser los padres o todos aquellos que, de acuerdo al derecho familiar, pues tengan derecho y hayan promovido la acción judicial para que se le embargue el sueldo, ¿no? Fuera de ese supuesto, fuera de cualquier otro, el salario debe de pagarse de manera directa al trabajador, ¿sí? ¿Qué otra pauta hay de acuerdo al salario? El salario en efectivo debe pagarse en moneda de curso legal. Es decir, estamos hablando, estamos viviendo en el Estado mexicano, pues el salario debe ser pagado en pesos, debe ser pagado en efectivo. No se puede pagar con despensa, no se puede pagar con algún otro trueque que exista, no. El salario debe ser pagado en efectivo y con moneda de curso legal. Nada de que se paga en bitcoins, nada de que se paga en otra cosa, no. Moneda de curso legal, ¿no? ¿Qué otra situación? Previo consentimiento del trabajador, el salario podrá ser pagado por medio de depósitos, ¿sí? Es decir, como costos bancarios, se tiene por eso que hacer un contrato con el banco, se tiene que firmar de manera voluntaria o bien, pues se paga en efectivo de acuerdo a lo que se estipule. Pero nuevamente el salario debe ser pagado en efectivo y si va a ser por conducto de una institución bancaria, pues se debe de otorgar el consentimiento del trabajador, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Los trabajadores deben tener acceso a la información detallada de los conceptos realizados por alguna deducción, ¿sí? Y parte muy importante que asiste al derecho del salario a los trabajadores
haciendo, ¿sí? Si, por ejemplo, tiene un descuento por algún retardo, ¿sí? Todo lo que se le está haciendo en concepto de deducción debe estar debidamente estipulado en ese recibo de pago. Y nuevamente, ese recibo de pago es un derecho del trabajador recibirlo, ya sea impreso o de manera digital, ¿sí? ¿Qué deben de contener los recibos? Deben contener los impresos, firma autógrafa del trabajador para que tenga validez, ¿sí? Los recibos de pago contenidos en comprobantes digitales, que son o fiscales de Internet, lo conocemos como CFDI, pueden sustituir a los recibos ingresos, ¿sí? A los recibos impresos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son las facturas que se les entregan de su pago, ¿no? Ahora bien, la ley federal del trabajo permite al patrón hacer deducciones al salario de los trabajadores a cambio de algún tipo de prestación, ¿sí? Siempre y cuando sea en beneficio superior a la cantidad descontada. Entonces, estos son pautas protectoras de lo que es el salario o los privilegios del salario, que en todo caso, pues lejos de llamarlo un privilegio, pues son normas protectoras del derecho que le asiste a los trabajadores de recibir su salario y estas son pautas que están marcadas en la Ley Federal del Trabajo y nuevamente en el artículo 82 que ya se quedó como actividad de clase o como tarea que ustedes lleven a cabo la lectura. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso, Kevin? Sí, maestra. ¿Alguna duda, algún comentario que quieras agregar? De momento ninguno, maestra. Perfecto, Kevin. Bueno, pues entonces por mi parte es cuanto. Les agradezco mucho la presencia y ya les voy a habilitar en la plataforma material para que ustedes puedan dar cumplimiento a lo que se ha quedado, ¿ok? Les agradezco mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan una excelente noche. Gracias, gracias, maestra, igualmente. Gracias, hasta luego. Dime, Kevin. Hasta luego. No, nada, Gracias. maestra. Hasta luego. Nos vemos, Kevin. Cuídate, que estés bien. Sí, igualmente.